porque no hay otra forma de ver las cosas, que la pandemia que estamos viviendo en nuestro país va a tener una afectación importante, especialmente en los sectores más débiles. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estima que en promedio Centroamérica bajará su Producto Interno Bruto en menos 6,2%. Pero dentro de todo Centroamérica y el Caribe, El Salvador, Centroamérica, perdón, el Caribe es el país que más bajará su nivel económico, su Producto Interno Bruto a un menos 8,6. Esto obviamente supone visualizar problemas serios en el país, visualizar más pobreza y sobre todo también extrema pobreza. Obviamente en los últimos años hemos venido caminando, quizás no todo lo que quisiéramos, pero algunos logros se habían establecido. Y aparentemente todo esto echa pie atrás y vamos a tener que volver, digamos, ¿cierto?, después de la pandemia, a iniciar un proceso diferente. Hay un estudio importante de la Fundación Poma y el Centro de Progreso Social que se llama COVID-19, una crisis del progreso social. Y la idea es conocer este estudio, qué variables tomaron y cómo que pueden incluso recomendar en relación a lo que se debe hacer en el país después, yo creo que no se puede esperar, yo creo que ya hay que empezar a tomar medidas para visualizar nuestro futuro post pandemia o incluso a lo mejor con pandemia, porque nadie puede decir la pandemia termina en 2, 3, 4 meses más. Seguramente vamos a tener que aprender a vivir con pandemia, pero lo que no podemos es dejar de tener la productividad y el dinero suficiente para sostener nuestra educación, nuestra salud, empleo, ingresos, etc. Presento inmediatamente a mis invitados, son el doctor Manuel Sánchez Maferrer, quien es coordinador del Centro de Progreso Social. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Ok, también nos acompaña, creo que tengo un problema de audio, a ver si me ayudan. También nos acompaña Ivette Contreras, quien es asesora técnica del Centro de Progreso Social. Buenas noches, Ivette. Buenas noches, un gusto estar acá. Bueno, vamos a tratar de solucionar. Le escuché a los dos, pero tienen un eco que quiero que solucionemos rápidamente. Vamos a saludar por mientras, que hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Voy a empezar con Manuel para que nos cuente de este Centro de Progreso Social, que tengo entendido que está financiado por la Fundación Poma y creo que también trabaja con algún tipo, digamos, de otras fundaciones, no estoy seguro. A ver, cuéntame, Manuel. Gracias. Nosotros somos una iniciativa de la Fundación Poma y la ESEN. Comenzamos trabajando en 2014 como socios de una red global, del Social Progress Imperative, donde se promueve la medición del bienestar a través de un componente, a través de una perspectiva multidimensional, y donde nuestro objetivo es ir más allá de las mediciones tradicionales económicas, de producción per cápita, para enfocarnos realmente en cómo se encuentra el bienestar de la población. Manuel, cuéntame el trabajo que ustedes han hecho y básicamente por qué lo hicieron. Bueno, nosotros hemos desde 2014 tratado de discutir la metodología del índice de progreso social, que tiene el objeto de que tengamos una visión amplia y completa de cómo se encuentran nuestro país y diferentes países del mundo. Una metodología que se puede usar tanto a nivel internacional como local, regional, para tratar de medir cómo están los países en un conjunto de diferentes indicadores que van desde nutrición, salud, educación, seguridad, medio ambiente, derechos, libertades, educación superior. Entonces, dado que hemos venido haciendo este trabajo a lo largo del tiempo, creímos que era muy relevante en una situación tan particular y tan dura como la que estamos viviendo ahora con esta crisis del coronavirus, poder
contribuir a la discusión de la política pública y evidenciar lo que esta crisis está haciendo, no solamente lo que ya sabemos, que es la economía y la salud, sino cómo está afectando al resto de dimensiones de nuestro bienestar. Por ejemplo, el impacto que va a tener en educación, el impacto que va a tener en el empleo, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro objetivo es poder contribuir diciendo lo que está pasando y lo que podría pasar de no tomarse medidas adecuadas para enfrentar esta situación tan difícil. Ok, Manuel, partamos de la base, digamos, para obtener un referente de cómo hemos estado nosotros. Creo que hay un estudio de progreso social de todos los países o de una cantidad importante de países. En eso se medió El Salvador el último año. Creo que la primera medición fue el 2014. Cuéntame cómo hemos venido el 2014 hasta ahora y qué pudiera pasar de ahora para adelante con el COVID. Desde 2014 El Salvador ha tenido un desempeño, digamos, relativamente estable. No ha subido muy rápido, pero en promedio tampoco ha descendido. Sin embargo, el que el índice se mantenga estable en realidad oculta que han habido algunas mejoras importantes en ciertos aspectos. Por ejemplo, las estadísticas nacionales reportan que hemos mejorado mucho en el acceso a agua, en el acceso a saneamiento, pero también reportan que hay algunos deterioros ya preocupantes, por ejemplo, en temas de educación. Reportan algún deterioro en temas, por ejemplo, de algunas libertades, el goce, la inclusión, por ejemplo, y obviamente hemos tenido problemas muy serios con el tema de seguridad históricamente. Así que, aunque en el nivel de progreso social promedio estamos a nivel de otros países, de nuestro nivel de ingresos, sí tenemos como algunas carencias muy fuertes en ciertas áreas, y algunas fortalezas, ¿no? Sobre todo en estos temas de expectativa de vida, de salud, que son los que ahora se están poniendo en peligro precisamente por esta crisis que estamos viviendo. Pero en este lapso que ha pasado, han habido algunas mejoras y también algunos retrocesos. Nosotros hace un par de años publicamos un documento que narraba cómo en los últimos 25 años, de hecho, el progreso social en El Salvador había venido evolucionando, porque una ventaja de esa metodología es que la podemos usar con todos los datos que existen sobre bienestar de un país. A ver, no me contaste, digamos, que ese estudio de quién es y cómo se hace, cuántos países abarca, qué lugares hemos ocupado en los últimos años. Bueno, nosotros estamos en lo que llamaríamos un nivel de progreso social medio-bajo, ¿no? Similar a nuestro nivel de ingresos. En la última edición, la 2019, participaron 149 países, así que ya teníamos una posición, ya cubre la mayor parte de economías del mundo, y nosotros estábamos ahí por la posición 80, ¿no? Entonces, en un nivel de progreso social abajo de la media. En Latinoamérica diría que estamos un poco rezagados, pero estamos por encima de Nicaragua, de Honduras, pero muy lejos de los líderes de la región, que son países como Costa Rica, Chile y Uruguay. Ok, pero si bien en los últimos 2 años hemos estado en los 80, incluso creo que de un año para otro, 2018 a 2019, bajamos 5 puntos, pero estuvimos antes en los 60, tengo entendido, por ahí por el 2014, ¿no? O sea que veníamos en retroceso. En algunos indicadores hemos retrocedido y una de las cosas que pasa con este índice es que a la medida que se han ido añadiendo más países, algunos de esos países están mejor que nosotros, entonces bajamos, pero no tanto porque estemos peor, sino porque se incluyeron en el ranking otros que nos superaron. Entonces, pero sí, yo creo que lo importante resaltar acá es que hay algunas áreas donde sí se ha mostrado un retroceso, digamos, en los últimos 5 a 10 años, y esas son áreas donde deberíamos tomar conciencia, ¿no? Las de seguridad, que ya las conocemos, pero también, por ejemplo, la matrícula en la escuela primaria, la matrícula en la escuela secundaria, la escolaridad en educación superior, el embarazo adolescente, son temas que también El Salvador presenta carencias y no se ha puesto un foco o se han traído la discusión en primera plana. Ok, me entiendo, digamos, que todo este conjunto de mediciones establecen un promedio, y este es el promedio que más o menos indica el índice de progreso social del país. ¿Qué significa, digamos? Los factores fundamentales como educación, salud, ingreso, situación política, algo así, ¿no? ¿Manuel? Sí,
De hecho, nosotros hablamos de que progreso social son tres grandes dimensiones. Lo que llamamos necesidades básicas, que se refiere a la capacidad del país de brindar nutrición, vivienda, acceso a servicios, seguridad de las personas. Una dimensión que llamamos fundamentos del bienestar, que va un poco más allá y es lo que permite que las personas construyan un proyecto propio de vida, como la educación, la salud, el medio ambiente y el acceso a información. Y una tercera dimensión que tiene que ver más con las libertades, la inclusión, los derechos de las personas en la sociedad, y esa representa nuestra libertad de vivir la vida que queremos, obviamente dentro de los límites de los derechos de los demás. Entonces, el índice da una idea bastante completa, con 50 indicadores en estas 12 componentes, sobre todos los aspectos del bienestar social que podemos medir a la fecha, ¿no? Porque hay otras cosas que podríamos querer medir, pero no tenemos la información. Ok, ahora vamos, digamos, a lo que ustedes ahora estudiaron. Eso es un referente que se tenía y ustedes, digamos, están proyectando eso mismo, entiendo, a lo que va a ser los efectos de la pandemia. ¿Qué es lo que se visualiza con los efectos de la pandemia que tenemos, que ya vamos por los 4 meses, donde el país no solo, digamos, está afectado en salud, sino que también en su economía, por cuanto, digamos, más del 50% de la economía está cerrada? Nosotros hemos utilizado el marco del índice de progreso social para poder ver a través de este lente lo que está pasando en nuestro país. No tenemos obviamente todavía los datos de cuál fue el efecto de la crisis, primero porque esta crisis no ha terminado, estamos inmersos en ella, y en segundo lugar los datos se producen de manera tardía, ¿no? Los vamos a tener en 1 o 2 años, pero no podemos esperar 2 años para saber qué es lo que deberíamos haber hecho. Tenemos que entender esa situación y tomar medidas a partir de ahora, en la ventana de oportunidad, para poder corregir el rumbo. Nosotros lo que hicimos fue analizar los componentes del índice de progreso social y mirar cómo durante esta crisis esos componentes se van a ver afectados. Cuáles serían los canales por los cuales cada uno de esos aspectos del bienestar de las personas podrían perjudicarse o en algunos casos mejorar temporalmente quizá. Entonces nosotros descubrimos, luego de hacer ese análisis exhaustivo en todos esos componentes, que los principales impactos están en 3 áreas, ¿no? Ok, La primera, hazme un favor. Vamos a un corte, pero ahora es un corte comercial, no es un corte técnico. Vamos al corte y me vas explicando punto por punto. Y sobre todo a mí me interesa la parte de salud. Yo ayer le decía, el ministro me decía, tenemos que encerrarnos de nuevo. Yo le decía al ministro, de acuerdo, pero tenemos que también ver cómo se logra que la economía se mantenga medio a flote para que la salud a futuro no tenga más problemas que lo que está teniendo hoy día. Vamos al corte, ya volvemos. Ahora sí creo que tenemos a Ivette Contreras. Ivette, ¿me escuchas bien? Hola. Hola, Ivette. Hola. Ahora sí. Sí se escucha. Ya, ok. Ivette, me decía Manuel que 3 componentes habían sido tomados en cuenta en este estudio. Alcancé a escuchar educación, salud. ¿Y el tercero? Pues creo que se refiere a empleo, pero que también fue tomado en cuenta para el análisis. Ok. ¿Qué dicen básicamente este estudio que ustedes hicieron en relación, por ejemplo, partamos con educación? Que hay, la línea central del estudio es que la crisis no solo es económica ni solo es sanitaria, sino que hay diferentes componentes del bienestar social que se ven amenazados por la pandemia y por la respuesta a la pandemia. Por ejemplo, en educación, el hecho que los niños no estén yendo a la escuela implica un posible deterioro en su proceso de aprendizaje, porque únicamente el 20% de los hogares tienen acceso a Internet. Luego pensar que en algunos hogares no hay disponibilidad de que un adulto se siente con el niño o con la niña a desarrollar el proceso de aprendizaje. Entonces, podemos esperar que se desarrollen brechas en progresos educativos del país. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación en este sentido? El Ministerio ha iniciado, ha hecho varias cosas muy importantes, por cierto. Tiene
pues guías online de aprendizaje, tiene la franja educativa por televisión, que son esfuerzos muy importantes y hay que resaltarlos. Sin embargo, esto está pasando en todos los países. O sea, el hecho de que hayan hogares que no tengan disponibilidad de alguien, por ejemplo, que con años de escolaridad, que pueda enseñarle a un niño, una niña, un adolescente, también complica, porque el aprendizaje no es solo receptivo, sino que al final en una clase es un proceso de comunicación entre el maestro y los estudiantes. Entonces, si hay una amenaza, que se han tomado medidas al respecto, es cierto, pero hay una amenaza de que aquellos más vulnerables tengan retrocesos importantes. Ok, uno que no tiene conocimiento de este tema, uno dice, bueno, pero quizás la educación sería lo menos afectado, porque es como si fuera un lapsus en el proceso educativo, se atrasa 5 meses, 6 meses, pero después se continúa. ¿O no es así? ¿Se produce este deterioro? Es que el problema es que también hay que analizarlo en el contexto de El Salvador. Hay una crisis de ingresos también, hay familias que están recibiendo menos ingresos, entonces probablemente no tengan los recursos necesarios una vez se puedan volver a abrir las escuelas, que tampoco es un horizonte tan, o sea, ya llevamos en estos 3-4 meses, probablemente sean más hasta que haya una solución de largo plazo. Entonces puede suceder que los niños no vuelvan tan pronto a la escuela. Entonces sí hay un retroceso en habilidades, y Manuel en nuestra presentación del estudio usaba un ejemplo muy importante. Pensemos en un niño de primer grado que esté aprendiendo a leer, que se espera que su logro de este año sea aprender a leer. ¿Qué pasa si lo pasamos a segundo grado y no hay una estrategia de nivelación? Van a haber niños que aprendieron porque en el hogar tienen padres, madre, un cuidador que se siente con ellos, pero no es el escenario para todos los niños y niñas del país. Ya. Obviamente, digamos, es entendible. Y obviamente la educación, como tú dices, va a ser una de las afectadas y hay tareas, ¿no? Tareas que hacer. O sea, el ministerio tendría, digamos, que hacer un curso de nivelación antes de empezar el próximo año, porque este año aparentemente no logramos arrancar con la educación presencial. Sí, o sea, no tengo conocimiento, o sea, como la misma incertidumbre de la pandemia, pues no se tiene claridad con respecto a los plazos, porque depende de cómo se mueva la pandemia, si se van a ir desarrollando las diferentes fases de reapertura. Sin embargo, lo que evidenciamos acá en este informe es que la crisis no solo puede enmarcarse en una discusión o económica o sanitaria relacionada a COVID-19, sino que hay muchas otras áreas del bienestar social que son importantes tomarlas en cuenta cuando se hacen estrategias pues de manejo de crisis y de reactivación. Entonces, una de nuestras propuestas incluso es que se necesita una estrategia de nivelación pues para este año escolar o para el siguiente, pero van a haber muchas brechas de aprendizaje en niños y niñas que tengan los recursos y niños y niñas que no los tengan. Ok, entiendo y no me cae la menor duda. Manuel, y en la parte salud, porque da la impresión que las autoridades del país, el mensaje que dejan es que después de esto va a quedar un sistema de salud mucho más completo, mucho más dotado, porque te hablan de más camas, de más de mejor equipamiento, incluso los 28 millones que se gastó el gobierno en mejorar algunos o la mayoría de hospitales del país. Pero yo le decía al ministro, ¿iba a tener dinero después para poder que todo esto funcione?
Manuel, ¿cuál es la evaluación de usted en la parte de salud post-pandemia? Bueno, lo que el índice de progreso social nos dice es que la salud no es solamente la atención a una enfermedad específica. Sabemos que en este momento todos los recursos están concentrados en la atención al COVID-19 y es lógico que sea así, pero hay un riesgo bien importante en que todos esos avances de salud que se han tenido en El Salvador en los últimos años, la reducción en la mortalidad infantil, la cobertura de partos institucionalizados, los controles preventivos para los niños, el seguimiento de las enfermedades crónicas, todo esto en este momento se está descuidando. Y es natural que suceda así durante una crisis, pues reasignamos los recursos a lo que es más urgente, pero si esto se mantiene así y si el enfoque es más hacia la atención terciaria, hay un riesgo de que suframos un retroceso bien grande en los indicadores de mortalidad infantil, los indicadores de morbilidad de otras condiciones que se habían logrado reducir en años anteriores. Y ese va a ser un reto bien grande para cuando se reduzcan las presiones de la pandemia, poder atender ese rezago, tanto de servicios de atención primaria como de atención a enfermedades crónicas y agudas. Sabemos que el Ministerio está haciendo algún pequeño esfuerzo para atender esto. Hoy mencionaban, por ejemplo, el envío de medicamentos a domicilio para pacientes crónicos. Pero indudablemente en todos los países del mundo el resto de condiciones de salud se van a deteriorar. Entonces, aunque haya una inversión en infraestructura y posiblemente quedemos con más camas de la pregunta es qué habrá ocurrido con la calidad de la atención en salud en todos esos servicios de atención primaria, de atención a enfermedades crónicas y agudas, que es lo que realmente mueve los indicadores de salud en el largo plazo. ¿Qué tan afectados están en estos momentos los salvadoreños que tienen enfermedades crónicas y que dependen de tratamientos o de entrega de medicina permanente? Pues no tenemos información cuantitativa que nos permita decir exactamente qué está pasando, ¿no? Lo que sí sabemos es que se han reprogramado muchas consultas, que se han reprogramado cirugías electivas o se han suspendido atenciones en algunos lugares, que los hospitales que tradicionalmente atendían estos servicios ahora están concentrados en la atención al COVID-19. Entonces, yo creo que la situación es que muchas personas han perdido por lo menos la cobertura y si no es que también el acceso a los medicamentos y a otros recursos que son vitales para mantener su estado de salud. Entonces, el riesgo que tengamos una vez pase esto, un aumento de la mortalidad por otras causas, lo cual sería un doble golpe y sería algo muy perjudicial para el bienestar de nuestra población. La frase, la salud sale fortalecida después de esta pandemia, ¿es correcta, Manuel? Ojalá lo sea, ojalá lo fuera, pero la verdad es que no va a suceder automáticamente, no basta con esa inversión. Puede servir efectivamente para fortalecerla, pero si se descuida todo el resto de condiciones, lo que vamos a tener es un deterioro. Entonces, nuestro llamado sería que esa promesa se haga cumplir, ¿no? Y que efectivamente se dediquen no solo los recursos financieros, sino sobre todo los esfuerzos, el personal, para recuperar los niveles de atención que se tenían previamente y ojalá elevarlos a un nuevo estándar con esta nueva infraestructura que se tenga. Quizá nuestro mensaje acá es que esto no va a pasar automáticamente en ninguno de los sectores, ni en educación, ni en salud, ni en empleo, que con la recuperación todo va a regresar a lo mismo. Va a haber que hacer un esfuerzo concreto y sistemático para que este nivel de bienestar se logre recuperar. Ok, vamos a ir al corte nuevamente, corte comercial, y volvemos rápidamente para tratar la parte económica. El país baja en su Producto Interno Bruto en un 8.6%, que es el más alto de Centroamérica, y esto obviamente va a redundar en las condiciones como si usted le bajara el sueldo, ¿no? Entonces esto también redundaría en su familia. De igual manera es un problema fundamental para el país después de esta pandemia, o ya lo está haciendo. Ya volvemos. Bueno, ya lo dijimos que para la CEPAL el país va a bajar más que el promedio de Centroamérica y nuestro Producto Interno Bruto va a tener una disminución del 8.6% ya este año, a fines de este año. Me gustaría, Manuel, que me explicaras qué significa esto, porque muchos no terminamos entendiendo, digamos, qué significa reducir el Producto Interno Bruto. Bueno, es primero que nada una situación donde vamos a tener mucha menos creación de riqueza y mucho menos ingresos para las familias salvadoreñas. Y
un 8.6% significa que de donde se suponía que íbamos a estar, que era creciendo a un 2.4, 2.5%, vamos a estar 11% abajo. Es decir, que si el país iba a llegar a 28.000 millones o algo así de producto, se va a quedar un 11% abajo en 25. Si lo queremos ver más bien en términos históricos... El dinero, ¿cuánto significa aproximadamente? ¿Se puede medir de esa manera como para decir, esto vamos a tener de menos en dinero? Sí, lo que pasa es que eso no nos dice mucho, porque la verdad que no nos afecta a todos por igual. Hay familias que van a verse muy afectadas, que van a tener muchísimo menos ingresos que antes, y otros que van a tener más o menos lo mismo. Si lo queremos ver con dinero, sí. Usted puede decir, una familia que tenía un ingreso de $10,000 anuales, hoy probablemente va a tener 9.140. Eso es una forma de decirlo, pero eso es un promedio. En realidad, lo que va a pasar es que hay muchas personas que han perdido su empleo, muchas empresas, sobre todo pequeñas, que tienen que cerrar, y entonces hay ciertos hogares que pierden casi la totalidad de sus medios de vida, mientras que otros mantienen una cierta estabilidad. Entonces, en una crisis es cierto que toda la economía cae, pero hay grupos que se ven particularmente afectados y son los que obviamente deberían ser los recipientes de algún tipo de apoyo y estímulo. Pero en el neto es como que nosotros tengamos un retroceso de 6 años. Vamos a regresar al nivel de ingresos que teníamos en 2014. Estudios señalan que va a aumentar la pobreza, Ivette, y va a aumentar la extrema pobreza. ¿En qué niveles va a bajar? Y obviamente, digamos, si se puede establecer un número de nuevos pobres y de nuevos pobres en extrema pobreza que van a haber. Creo que en este momento es muy apresurado pues brindar un estimado. Sin embargo, muy probablemente vamos a estar hablando de que la tasa de pobreza, y varios estudios lo están mencionando, que estaba en estos años se había reducido a tener alrededor de 28%. Podemos estar hablando de por lo menos 10 puntos porcentuales más, eso implicaría un 38%. Quiere decir que de cada 100 salvadoreños, 38 estarían en situación de pobreza. Pero no solo, cuando analizamos pobreza, no solo debemos observar el número de personas, sino la intensidad de esa pobreza. Y eso implica que muchas de estas personas antes tenían un ingreso bajo para catalogarlos como en situación de pobreza, pero ahora pueden tener un ingreso mucho más bajo, entonces sus necesidades alimenticias incluso pueden estar amenazadas. Este es otro de las ideas centrales de nuestro estudio, que El Salvador en los últimos años había reducido las tasas de desnutrición, pero existe una amenaza de que este indicador vuelva a aumentar porque hogares no van a tener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades alimenticias. Ok, yo tengo entendido, de acuerdo a lo que del estudio de ustedes, que El Salvador en el 2019 tenía en caso de pobreza extrema un 7.4% y este va a aumentar al 11.9%. Y en el caso de pobreza general, El Salvador tenía un 33.7% y va a aumentar un 40.2%. En el primer caso aumenta un 4.5%, en el segundo caso aumenta un 6.5%. Yo creo que esto es sumamente fuerte, digamos, impactante, y que puede decir que va a afectar a una cantidad importante de familias del Salvador, ¿no? Que van a pasar de estar en una situación más estable a la pobreza. Sí, y es muy importante, pues apenas estamos en julio, pero los resultados ya se pueden estar viendo. Por ejemplo, la canasta básica alimentaria, que nos da un poco información sobre cuánto cuesta cubrir estas necesidades. Ha visto un aumento en los últimos 2 meses, entonces también puede haber un efecto en precios que hace que los alimentos se encarezcan más, y por eso estamos hablando de necesidades básicas alimenticias que probablemente no van a poder ser cubiertas por algunos hogares. Ok,
Pero obviamente, digamos, este aumento de la pobreza repercute en todo el aparato económico del país. Manuel. No te escucho, Manuel. Cuando hay menos capacidad de generación de ingresos, evidentemente toda la demanda en el país se reduce. Y ese es el problema que vamos a tener fundamentalmente, que no es solo que durante la cuarentena y estos meses en que la economía está parcialmente abierta van a caer los ingresos de la población, sino que no es que una vez todo se abre, nos recuperamos y estamos exactamente como estábamos antes. Va a haber un periodo bastante largo, prolongado, donde nos vamos a encontrar en una senda de crecimiento, es decir, con un nivel de riqueza más bajo que lo que habríamos estado sin la pandemia. Es decir, es un impacto duradero, permanente en nuestro nivel de bienestar. Y para que de hecho, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación de cierre parcial de la economía, así que todavía no podemos decir exactamente cuál va a ser el impacto en las cifras macroeconómicas, pero claramente al tener las personas menos capacidad de compra, se genera menos empleo, se genera menos producción y hay una especie de círculo vicioso que es lo que los economistas llamamos una recesión. En este caso, la más grave que tenemos desde hace mucho. Recesión. ¿Esta recesión va a ser en El Salvador y en todo el mundo? Es global. Es la recesión que más países ha afectado desde la Gran Depresión y por eso el Fondo Monetario le llamaba a una crisis como ninguna otra, ¿no? Es el golpe económico más fuerte que se tiene desde esa época terrible de la Gran Depresión que aquí en El Salvador terminó hasta en la famosa masacre del 32. Entonces, ciertamente un fenómeno económico muy fuerte y la gran diferencia es que esto no se genera por los mercados financieros o por un shock del petróleo, sino que es la acción de los gobiernos que por un motivo de salud cerró las economías y incluso aquellos países que no cerraron como Suecia están sintiendo la recesión porque toda la actividad económica, las compras, el comercio global se ha desplomado. Ok. ¿Cómo están actuando los países que mejor están actuando en relación a trabajar también, digamos, por la parte de salud y también por la parte económica, visualizando el impacto económico que se va a tener a futuro? Para después entrar a recomendaciones sobre El Salvador. ¿Dónde están, cualquiera de los dos que me quiera comentar, dónde está, digamos, algún modelo que se esté aplicando o alguna recomendación a nivel internacional que se esté haciendo en este momento para, digamos, para enfrentar este problema? Es una excelente pregunta, Nacho. La verdad es que no hay un consenso de cuál es la forma de abordar esta situación. Yo creo que cada país lo hace con los recursos que tiene y con la ideología que domina en cada lugar, ¿no? Pero podría decir que los países que han protegido más el bienestar de su población son evidentemente países ricos, como los de la Unión Europea, que han destinado muchos recursos a, primero, a tratar de mantener los empleos de la población, a tratar de mantener los servicios sociales, a tratar de apoyar a las empresas para evitar quiebras masivas y masivos. Pero por supuesto el problema requiere de mucha disponibilidad de recursos que en El Salvador obviamente no tenemos. Otros países como Estados Unidos han dado algunos apoyos, se mandó un cheque a las familias, se han apoyado a todas las personas que quedaron desempleadas. En Estados Unidos, sin embargo, esos beneficios duran menos tiempo y el impacto económico pues va a ser fuerte también. Pero la verdad es que ningún país se logra escapar de esta situación. Yo creo que la diferencia es que, independientemente de que todos vamos a sufrir el golpe económico, ¿cuáles protegen más el bienestar de sus habitantes? Ok, vamos al corte, ya volvemos con las preguntas del público. Nacho, buenas noches. Buenas noches, no tenemos mucho tiempo. Vamos rápido con una pregunta que se ha repetido a través de muchos usuarios esta noche y redunda en las fases de apertura económica. La pregunta la plantean de la cuenta Sorhueste y dice: ¿cómo miran ustedes que las aperturas graduales se vayan postergando? ¿Sería conveniente abrir la economía aunque la curva, contagios, siga subiendo? En Europa han dicho que no vuelven a cerrar aunque el rebrote sea peor y esta inquietud, repito, es reflejada en muchos televidentes esta noche, Nacho. Ok, yo tengo también varias preguntas que me están cayendo acá y todas son referentes a qué hay que hacer, cuáles son las recomendaciones para El Salvador. Por favor, cualquiera de los dos es bienvenido. Ok. En cuanto a las recomendaciones, nosotros decimos hay que enfocarse en los tres grandes problemas que tenemos, que son la falta de atención a todas estas condiciones de salud que ya mencionaba,
el tener una estrategia de reincorporación y nivelación educativa, que más que un curso de nivelación en realidad va a ser algo que se va a trabajar por 1 o 2 años, además en una especie de nueva normalidad donde seguramente los niños no van a asistir a tiempo completo a la escuela, así que va a ser un reto bien importante para los pedagogos y para los especialistas en educación. Y la tercera es la recuperación económica, la recuperación del empleo, donde es necesario por un lado tener un plan muy bien pensado, muy bien consensuado de reapertura con protocolos de seguridad, priorizando sectores donde hay más impacto social y más impacto también en la producción, y donde además las empresas cuenten con apoyos específicos para poder volver a funcionar. Líneas de liquidez, y es todo en aquellas empresas que cuentan con pocos recursos, las pequeñas y microempresas. Ok, Ivette, ¿quieres agregar algo? Sí, con el tema de reapertura, es bien importante desarrollar protocolos, pero que no que solo cubran al sector formal, sino que tomar en cuenta en nuestro país al sector informal, dado que 70% de las personas ocupadas se clasifican en este sector informal y por lo tanto están también mucho más expuestas. Esta crisis es una crisis de desigualdades. Hay personas que van a tener mucho más posibilidad de protegerse y otras que no. Entonces, aquellos países que están desarrollando buenas políticas se han enfocado en brindar protección a los más vulnerables. Y sobre eso no hay discusión en el sentido de que si necesitamos salir de una crisis como esta, y para ponerlo en perspectiva, las tasas de caída económica son como las tasas de alrededor de 1980, antes de que iniciara la guerra civil, o sea, es una crisis muy grande, pero sí es muy importante tomar en cuenta que no solo es la perspectiva económica acá, ni solo es la sanitaria de COVID-19. Hay muchas otras áreas de progreso social que se deben tomar en cuenta en una estrategia de recuperación y de manejo de crisis. ¿Qué hay que hacer, Manuel, con esa inmensa cantidad de jóvenes, no necesariamente jóvenes, también adultos, que van a perder sus trabajos o lo han perdido ya, y los otros que estaban saliendo ya al mercado laboral después de incluso hacer sus estudios universitarios y se van a encontrar con muy pocas posibilidades, casi nulas posibilidades de encontrar trabajo? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que trabajar en el emprendimiento? ¿De qué manera? ¿Con qué apoyos? Es un momento bien difícil de empleo, obviamente. Y yo creo que en la medida en que, por un lado, el sector formal y el pequeño comercio, la pequeña empresa obtenga algunos apoyos, va a ser capaz de volver a generar empleos que absorban aparte de este grupo de personas que han perdido su trabajo, pero no va a ser posible una recuperación completa e inmediata. Entonces, yo creo que es importante que las personas tengamos todos la flexibilidad de reconocer nuevos nichos, de atrevernos a probar a emprender, y eso es bien difícil cuando los recursos escasean, evidentemente. Entonces, no estoy sugiriendo que eso es una tarea fácil para nadie, sino que simplemente va a haber pocas oportunidades, pero también es cierto que estas nuevas situaciones donde probablemente los viejos modelos de negocio que implicaban aglomeración de personas no van a ser viables, son el momento en que algunas personas que descubran nuevas formas de ofrecer sus productos, desde la ya popular entrega a domicilio que está sucediendo ahora, hasta por ejemplo nuevas formas de funcionar en un restaurante, nuevas formas de ofrecer servicios de entretenimiento, es donde hay posibilidades de encontrar generación de riqueza en el mediano plazo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Manuel Sánchez Maferrer, coordinador de la Fundación Centro de Progreso Social, y también Ivette Contreras, asesora técnica de este centro. Y también agradecemos a la Fundación Poma, digamos, que está detrás de todo de estos trabajos. Obviamente es momento muy importante de analizar lo que estamos viviendo y poder establecer qué podemos hacer en el futuro cercano, porque nos vamos a enfrentar a serios problemas. Nuevamente, gracias, Manuel e Ivette, que esté muy bien, que pase un buen fin de semana.